África es un vasto continente, una tierra de contrastes y maravillas naturales, desiertos, sabanas, pantanos, altas cordilleras, densos bosques, monumentales ríos y majestuosas cataratas que dan cobijo a una gran variedad de paisajes. Tierra de grandes comerciantes y civilizaciones, monumentales edificaciones. Sus sabanas albergan muchas de las especies animales más espectaculares del mundo. Una tierra salpicada de todos los colores, grandes ciudades, villas tradicionales, la riqueza de su gente con una variedad de hábitats, hacen que África sea una tierra de deslumbrante belleza. Exploremos juntos y descubramos algunos de los datos más interesantes y extraordinarios de África. Número 1. Datos geográficos. El continente africano se encuentra en los 4 hemisferios de la Tierra, siendo atravesado por el meridiano de Greenwich y por el Ecuador. Su territorio es dividido en 4 partes diferentes, cada una de ellas en diferente hemisferio. El continente africano está rodeado por mares casi en toda su totalidad, a excepción de una pequeña franja en la península del Sinaí, en donde colinda con el continente asiático. Con alrededor de 30.300.000 kilómetros cuadrados, es el segundo continente más grande del mundo, después de Asia, lo que representa el 20% de la superficie de la Tierra. Se extiende en su punto más ancho, unos 7.400 kilómetros desde Dakar, en Senegal, en las costas del Océano Atlántico en el oeste, hasta Ras Hafun en Somalia, en las costas del Océano Índico en el este, y unos 8.000 kilómetros desde Ras Ben Saka en Túnez en el norte, hasta Cabo Agulas en Sudáfrica en su extremo más meridional. África está separada de Europa por el estrecho de Gibraltar en el mar Mediterráneo y separada del continente asiático por el istmo de Suez. El continente africano está formado por 54 países reconocidos internacionalmente. El país más grande de África es Argelia, ubicado al norte del continente en las costas del Mediterráneo, mientras que el más pequeño es Seychelles, una república formada por un archipiélago de 115 islas en el Océano Índico, al este del continente. África cuenta con una población diversa de más de 1.300 millones de personas. Número 2. El territorio africano. La geografía de África presenta una gran diversidad tanto en términos de relieve como de clima. El continente africano es uno de los más diversos del planeta, lo tiene básicamente todo. Grandes desiertos, como el desierto del Sahara, que abarca casi toda la cuarta parte noroeste del continente y que con más de 9 millones de kilómetros cuadrados es el más grande del mundo. En el sur del continente, ocupando casi todo el territorio de Botswana y parte de Namibia y Sudáfrica, se encuentra el desierto de Kalahari. Así también, el desierto de Namibia, al suroeste del continente, famoso por poseer varias de las dunas de arena más altas del mundo. Estos gigantescos desiertos contrastan con sus inmensas selvas ecuatoriales, entre ellas la selva del África Central, considerada la segunda más grande del mundo, solo superada por la Amazonía en Sudamérica. El Gran Valle del Rift es una maravilla geológica única, una formación geológica extraordinaria que se extiende aproximadamente 6.000 kilómetros desde el norte de Siria hasta Mozambique en el sureste de África. Es una fractura tectónica activa que ha creado una serie de valles, montañas, lagos y volcanes a lo largo de su extensión. El Valle del Rift alberga sitios notables en el continente africano, como las Cataratas Victoria, consideradas una de las mayores maravillas naturales del mundo, o el lago Victoria, una de las principales fuentes del río Nilo, considerado tradicionalmente como el río más largo del mundo. Grandes montañas se alzan en el territorio africano, pero sin lugar a dudas la más famosa de ellas es el Kilimanjaro, ubicado en el noreste de Tanzania, y que con aproximadamente 5.895 metros sobre el nivel del mar, es la montaña más alta del continente. Número 3. Una tierra de ríos, lagos y cataratas.
A pesar de la aridez de sus desiertos, África alberga innumerables ríos, lagos y cataratas que dan cobijo a una exuberante mezcla de vida salvaje. Existen lagos que varían en color desde el esmeralda y turquesa hasta el surrealista rojo rubí del lago Natron en Tanzania. Entre ellos encontramos el lago Victoria, el segundo lago de agua dulce más grande del planeta. Y entre estos extremos existen pantanos y llanuras aluviales que proporcionan fértiles pastos a multitud de animales. Algunos ríos atraviesan el continente en línea recta hasta el mar, entre ellos el río Nilo, que atraviesa 10 países y es conocido tradicionalmente como el río más largo del mundo, con 6.695 kilómetros y con afluentes procedentes de Sudán del Sur, el Nilo Blanco, y de Etiopía el Nilo Azul. Otros ríos son populares destinos turísticos, con miles de viajeros que acuden a admirar su poder y belleza, como el río Zambeze, el cuarto más largo de África, que ofrece diversas actividades recreativas como cruceros fluviales y piragüismo. El río Congo, el segundo más largo del continente y cuya cuenca es la segunda mayor zona de selva tropical del mundo después de la selva amazónica. Además de montañas y desiertos, África alberga innumerables cataratas, algunas de las cuales son las más famosas del mundo. Entre ellas están las cataratas Victoria, en la frontera entre Zambia y Zimbabue, consideradas una de las 7 maravillas naturales del mundo, con una anchura combinada de 1.708 metros y una altura de 108 metros. También las cataratas de Tugela, las más altas de África, y las de Kalambo, en la frontera entre Zambia y Tanzania. Esta última está situada al final del lago Tanganika, el lago de agua dulce más largo del mundo. Número 4. África del Norte. La región del norte de África ha sido históricamente un punto de encuentro entre Europa, África y Oriente Medio, hogar de griegos, romanos, árabes y fenicios, y también de las primeras iglesias cristianas que, a excepción de Egipto, prácticamente han desaparecido. En la actualidad, el vínculo más fuerte entre las fronteras de los países es la adhesión al Islam, que entró en el norte de África poco después de su nacimiento en Arabia, razón por la que la región es conocida como el Magreb, que significa el poniente, haciendo referencia a su ubicación geográfica hacia el oeste del continente africano y de la península arábiga. Las 6 naciones poseen una unidad natural e histórica, una arquitectura asombrosa y una cultura árabe cálida y acogedora, a pesar de que hoy en día sus sistemas políticos son muy diferentes. 5 de ellas poseen una costa mediterránea y comparten una larga historia de contactos con las naciones y culturas de las otras orillas del Mediterráneo. La geografía también da unidad a esta región, con características geográficas destacadas. Entre ellas encontramos el desierto del Sahara, que ocupa gran parte de la región, las montañas del Atlas, una cadena montañosa que se extiende a través de varios países de la región, y el delta del Nilo en Egipto, que es una importante área agrícola. El turismo es una importante fuente de ingresos, ya que la región cuenta con atracciones como las ajetreadas ciudades de Marrakech y El Cairo, las pirámides de Egipto, las ciudades medievales de Marruecos, los oasis del Sahara y las playas del Mediterráneo. Número 5. Grandes civilizaciones. Desde los primeros tiempos, los pueblos africanos al norte del desierto del Sahara produjeron grandes avances tecnológicos que sacaron a estos pueblos de la edad de piedra. El primero fue el cultivo organizado de alimentos. El segundo avance fue la producción de herramientas y armas de metal, controlando metales como el oro, el cobre y el mineral de hierro. Desde el año 3000 a.C., el fértil valle del Nilo fue el hogar de una de las mayores civilizaciones, Egipto. La tierra se regaba fácilmente y los egipcios podían producir todos los alimentos que necesitaban. El río Nilo proporcionaba un excelente sistema de transporte y una ruta comercial para la exportación de oro y cobre.
Y fue desde Asia, a través del río Nilo, donde Egipto conoció conceptos como la fabricación de ladrillos y la escritura. Otra civilización destacada en la región es la civilización de los pueblos nubios de Kush, que vivían en lo que hoy se conoce como Sudán. Alcanzaron el poder en el año 800 a.C. y establecieron un reino independiente que dominaba Egipto y controlaba las rutas comerciales del sur. Eran fuertes en la guerra y desarrollaron una de las primeras escrituras alfabéticas del mundo. Finalmente, Cartago, una antigua civilización que se desarrolló en la región del actual Túnez, en el norte de África, fundada en el siglo IX a.C. por los fenicios, un pueblo de origen semita que se estableció en el Mediterráneo. Cartago se convirtió en una próspera ciudad-estado y en un poderoso imperio marítimo que dominó gran parte del Mediterráneo occidental. Número 6. Maravillas naturales. África es un continente vasto, diverso y rico en belleza natural, una tierra de desiertos, sabanas, altas cordilleras y densos bosques ecuatoriales que alberga una gran cantidad de maravillas naturales. Entre ellas podemos mencionar el delta del Okavango, el mayor delta interior del mundo y un sitio de gran belleza y biodiversidad. Las aguas del río crean un ecosistema único que alberga una gran cantidad de especies, como elefantes, jirafas, leones y una gran variedad de aves. El Monte de la Meseta en Sudáfrica, una formación montañosa distintiva ubicada en Ciudad del Cabo, su cima plana y su imponente presencia ofrecen vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y el océano Atlántico. El desierto del Namib, un importante desierto de África que se extiende a lo largo de la costa de Namibia, entre el río Orange al sur en Sudáfrica y el río Cunene entre Namibia y Angola al norte. Es uno de los desiertos más antiguos y secos del mundo. Algunas de sus dunas se encuentran entre las más altas del mundo. Destaca especialmente la zona conocida como Sossusvlei, donde se encuentran las famosas dunas de arena roja. Finalmente, el cráter de Ngorongoro, una maravilla natural ubicada en el norte de Tanzania, considerado uno de los cráteres más grandes del mundo. Lo que hace que sea especial es su forma, en forma de un cuenco, creando un hábitat único y diverso para la vida silvestre. Dentro del cráter se encuentran varios ecosistemas, como llanuras, bosques y pantanos. Su abundancia de agua y pastos atrae a una gran variedad de animales, incluyendo grandes poblaciones de leones, elefantes, búfalos, rinocerontes, gacelas, cebras e hipopótamos. Número 7. La identidad africana. En el África subsahariana, la decoración y el color son ingredientes importantes de la vida cotidiana. Algunos objetos, como las vasijas, suelen estar cubiertas de formas geométricas. Otros, como los textiles, son confeccionados por especialistas. Los recursos locales ofrecen una excelente fuente de materiales con los que fabricar y decorar los objetos. Muchas esteras y cestas se tejen con fibras vegetales, siendo una actividad muy popular entre sus habitantes. Otra característica importante en donde podemos ver el uso del color es en su ropa, que sirve para anunciar la edad, la posición en la sociedad, riqueza u ocupación. A menudo la gente lleva ropas diferentes o más vistosas para ceremonias o rituales importantes, así como las máscaras, que se utilizan en numerosos actos sociales y rituales en muchas comunidades de África Occidental y Central. El baile de máscaras o mascarada desempeña un papel importante en actos sociales y su función es educar, informar o dar autoridad. Además, la música está en todas partes en África. Los instrumentos musicales y las canciones son una parte básica del modo de vida africano, con festivales en las aldeas llenos de color y disfraces. La enorme variedad de instrumentos musicales en África abarca desde tambores ceremoniales elaboradamente tallados hasta las sonajas fabricadas solo con trozos de metal o pedazos de madera. Los bosques proporcionan madera con la que se tallan instrumentos decorados con fines religiosos o para reyes o gobernantes. Número 8. El desierto del Sahara.
es el desierto cálido más grande del mundo. Con una superficie de aproximadamente 9.2 millones de kilómetros cuadrados, es similar al territorio contiguo de los Estados Unidos. El desierto del Sahara se extiende como una inmensa franja en el norte del continente, desde el Océano Atlántico en el oeste hasta la costa este del continente en el Mar Rojo, abarcando territorio en 10 países diferentes. El desierto del Sahara es un desierto extremadamente seco y caliente. Durante el día las temperaturas pueden sobrepasar los 50 grados centígrados. Sin embargo, las noches son frías, con temperaturas que pueden descender bajo los 0 grados centígrados en algunas áreas. El paisaje del Sahara no solo consiste de dunas de arena, sino también de áreas planas y pedregosas, como las encontradas en el Desierto Blanco, ubicado en Egipto, en el extremo oriental del Sahara, en donde las formaciones rocosas blancas, que parecen estatuas o gigantescos hongos, son el resultado de la erosión eólica y se destacan en contraste con la arena dorada que les rodea. Pero también en el Sahara existen importantes oasis, alimentados por acuíferos subterráneos que almacenan agua que proviene de las montañas muy distantes. El más famoso de ellos es probablemente el Siwa, ubicado en la frontera entre Egipto y Libia. La población del Sahara, mayoritariamente de origen árabe y bereber, es escasa y dispersa, debido a las condiciones extremas de aridez y calor. Se estima que hay unos 2.5 millones de habitantes en el Sahara, lo que supone una densidad de menos de 3 personas por kilómetro cuadrado. La mayor parte de la población se concentra en las zonas costeras o en los oasis, donde hay más recursos hídricos y económicos. En cuanto a la fauna, además de los camellos y dromedarios, existen especies con adaptaciones especiales para vivir en estos ambientes desérticos extremos, como el gato de las arenas, los escarabajos de la muerte, los oryx blancos o el zorro del desierto, entre otros. Número 9. El Sahel. El Sahel es una región geográfica de transición entre el desierto del Sahara al norte y las zonas más húmedas y boscosas del África subsahariana al sur. El Sahel se extiende desde la costa occidental del continente a lo largo de varios países hasta la costa oriental del continente en el Mar Rojo. El Sahel se caracteriza por tener un clima semiárido, con estaciones secas largas y temperaturas extremadamente altas. Las lluvias son escasas y están concentradas en una temporada corta. La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas de la región, pero la sequía recurrente y la desertificación han afectado gravemente la productividad de la tierra y han generado problemas de seguridad alimentaria. El término árabe Sahel significa literalmente borde o costa y define una línea que delimita el mar de arena del Sahara. La superficie del Sahel es de aproximadamente 3 millones de kilómetros cuadrados y cuenta con una población de alrededor de 100 millones de personas. Más de 100 lenguas son habladas en la región, lo que demuestra su riqueza cultural e histórica. El Sahel ha sido testigo de algunos de los reinos más avanzados de África, que se beneficiaron del comercio transsahariano de oro, sal, marfil, cobre y esclavos, como en el reino de Malí durante los siglos XIII al XVI, en donde el oro era tan abundante que sus visitantes recibían monedas de oro como obsequio. Hoy, un vestigio histórico de este reino es la ciudad de Timbuktu, fundada en el año 1100 y célebre por su arquitectura de barro. Número 10. África Austral. África Austral es una subregión de África que se encuentra en la parte más meridional del continente y que comprende 10 países. Esta región está habitada por cerca de 200 millones de personas, que en su gran mayoría pertenece a los pueblos bantúes, que se expandieron por la región desde el siglo I a.C., aunque también hay una presencia significativa de población blanca e india. De ahí que se hablen más de 200 idiomas en la región. En cuanto a la religión, el cristianismo es la religión predominante en la región.
aunque también existe el Islam, el hinduismo y la religión tradicional africana en menor proporción. En esta región destacan grandes ciudades como Johannesburgo, con unos 5.6 millones de habitantes, es la capital de Sudáfrica, el país más desarrollado en esta región y la capital económica y financiera de África Meridional. Johannesburgo es conocida por su industria minera, especialmente de oro y diamantes, su multiculturalidad y su papel en la lucha contra el apartheid. Ciudad del Cabo, la segunda ciudad más poblada de Sudáfrica, con unos 4.6 millones de habitantes, es famosa por su belleza natural, su diversidad étnica y su patrimonio histórico. Otras grandes ciudades son Luanda, la capital y la ciudad más poblada de Angola, con unos 8 millones de habitantes. Es el principal puerto y centro económico, industrial y cultural del país. Y finalmente Maputo, capital y ciudad más poblada de Mozambique, con unos 2.7 millones de habitantes. Es una ciudad con un ambiente vibrante y una arquitectura que refleja su pasado colonial portugués. Número 11. Un continente de islas paradisíacas. África es un continente con islas que ofrecen paisajes espectaculares, playas de ensueño, naturaleza exuberante y cultura diversa. Madagascar, un país insular situado en el Océano Índico, frente a la costa sureste de África, es la isla más grande de África y la cuarta más grande del mundo, con una superficie de 587.041 kilómetros cuadrados. Económicamente considerado como uno de los países más pobres del mundo, es un país muy rico en biodiversidad. Se estima que el 90% de la flora y el 80% de la fauna de Madagascar son únicas en el mundo. Destacan especies como el lémur indri, cuya capacidad vocal es única. Su canto puede ser escuchado a kilómetros de distancia, o algunas especies de baobab, que parecen elevar sus raíces hasta los 30 metros de altura y que pueden vivir miles de años. Seychelles es un maravilloso archipiélago de 115 islas de coral y granito, situado al este de Kenia. Tiene aguas cristalinas, selvas tropicales, arrecifes de coral y reservas naturales como el Parque Nacional de Morne Seychellois. Islas Mauricio, un país insular ubicado en el suroeste del Océano Índico, al este de Madagascar. La isla Mauricio es la principal y la más grande del archipiélago. Una isla volcánica con un clima tropical, playas de arena blanca, lagunas turquesas y montañas verdes que atraen visitantes de todo el mundo. La isla de Zanzíbar, un archipiélago en el Océano Índico y que forma parte de Tanzania. La isla de Zanzíbar, también conocida como Unguja, es la más grande y popular del archipiélago. Es famosa por sus hermosas playas y paisajes tropicales, así como por su rica historia y patrimonio. Stone Town, la antigua ciudad principal de Zanzíbar, es un patrimonio de la humanidad y cuenta con calles estrechas, edificios de arquitectura árabe y persa y un laberinto de bazares, mezquitas y casas históricas. Número 12. África Oriental. La región de África Oriental se encuentra en el extremo oeste del continente africano y abarca 17 países. La región alberga una amplia variedad de vida silvestre, incluyendo muchas especies endémicas, como el ñu de cola blanca, especie endémica de las tierras altas de Etiopía. En estas mismas tierras altas de Etiopía vive el babuino de pecho rojo, un primate conocido por habitar en grupos grandes de cientos de ellos, o la gacela de Grant en el norte de Kenia, una de las especies más grandes de antílopes. África Oriental es conocida por su impresionante paisaje. La región incluye lugares icónicos como el monte Kilimanjaro en Tanzania, el pico más alto del continente, los antes mencionados Valle del Rift y las cataratas Victoria en la frontera de Zambia y Zimbabue, el Parque Nacional del Lago Nakuru en Kenia, considerado el santuario de los rinocerontes en África,
así como también de más de 450 especies de aves, incluyendo los flamingos mayores y menores. La región volcánica de Dallol, en el noreste de Etiopía, es famosa por poseer una temperatura de 45 grados centígrados promedio, una de las temperaturas promedio más altas del planeta, así también por su colorido paisaje. Además de su belleza natural, África Oriental tiene una rica historia cultural y arqueológica. Lugares como el sitio arqueológico de Lalibela, conocido por sus iglesias talladas en la roca, construidas durante el siglo XII por el rey Lalibela, quien quería crear una nueva Jerusalén en Etiopía. En la actualidad, este sitio atrae miles de peregrinos cada año. Número 13. La vida salvaje. África es conocida por su asombrosa biodiversidad, una amplia gama de ecosistemas y una gran variedad de especies de flora y fauna. El continente africano alberga una cuarta parte de las especies de mamíferos en el mundo, pues se estima que existen más de 2.000 especies de mamíferos en el continente y una quinta parte de las especies de aves del mundo, existiendo más de 2.600 especies de aves en el continente, que incluyen el avestruz, el águila pescadora, el flamingo, el abejaruco y diversas especies de aves rapaces. Además, al menos una sexta parte de las especies vegetales del mundo son endémicas de África. El continente también cuenta con 369 humedales de importancia internacional, siendo la vida salvaje uno de los verdaderos tesoros de África, poseyendo la mayor diversidad de grandes mamíferos en el mundo, siendo el hogar de muchas especies icónicas como el león, el rinoceronte negro y blanco, el leopardo, la jirafa, el búfalo africano, el hipopótamo, el gorila de montaña y el chimpancé, entre otros. Estas especies a menudo son consideradas símbolos de la fauna africana, como el elefante africano, el animal terrestre más grande que existe, tanto que puede pesar más de 6 toneladas y medir hasta 7 metros. Número 14. Grandes parques nacionales. Para tener la oportunidad de experimentar la vida silvestre en su entorno natural, no hay mejor lugar en África que en sus parques nacionales. Los safaris en extensas reservas naturales que permiten a los viajeros contemplar estos majestuosos animales en su hábitat natural. Entre sus más de 300 parques nacionales y reservas naturales, podemos mencionar el Parque Nacional Serengeti en Tanzania, uno de los parques más emblemáticos y famosos del continente, donde más de 1 millón de ñus y cebras se desplazan cada año hacia pastos más verdes hasta el Masai Mara de Kenia, uno de los mejores lugares del continente para ver fauna salvaje, con su alta concentración de felinos, incluyendo leones, leopardos y guepardos. Cerca de allí encontramos el Parque Nacional de Amboseli, famoso por sus grandes manadas de elefantes y sus vistas panorámicas del monte Kilimanjaro en la vecina Tanzania, así como el Parque Nacional del Lago Nakuru, uno de los mejores lugares de África para ver rinocerontes en su hábitat natural, también conocido por su migración de aves, y un lugar donde se pueden ver miles de flamencos volando por sus aguas. Si nos movemos hacia el sur del continente, encontramos Gwange, el parque nacional más grande de Zimbabue, que alberga una de las mayores cantidades de elefantes africanos en el planeta, junto al Parque Nacional de Chobe, situado en el norte de Botswana. Finalmente, el Parque Nacional Kruger en Sudáfrica, el parque nacional más famoso de África, conocido por su diversidad de fauna y flora, hogar de los 5 grandes: el león, el leopardo, el elefante, el rinoceronte y el búfalo, ofreciendo excelentes oportunidades para safaris. Número 15. La vida en África. Durante la época colonial, África recibió la influencia de muchas potencias europeas, cada una de las cuales dejó una fuerte impronta cultural. Como resultado, la mayoría de las culturas africanas son una colorida mezcla de muchas formas de vida diferentes. Algo donde podemos ver los fuertes contrastes de la vida en África es en la religión, pues es diversa y abarca una amplia gama de creencias, prácticas y tradiciones.
El continente tiene una rica historia religiosa, como las iglesias coptas de Egipto, una de las iglesias más antiguas del mundo, que tienen sus raíces en el cristianismo primitivo y que se originó en el antiguo Egipto. Sin embargo, el continente tiene una fuerte presencia árabe musulmana que choca frontalmente con los pueblos africanos tradicionales. El Islam se extendió por África a través de las rutas comerciales y las conquistas, principalmente en el norte del continente. Posteriormente se expandió a otras regiones, como África Occidental, África Oriental y el Cuerno de África. El cristianismo tiene una presencia significativa en la África subsahariana y meridional y es practicado por una gran parte de la población. Se introdujo a través de la colonización y los esfuerzos misioneros. En cuanto a las creencias tradicionales de los pueblos, estas religiones varían según los distintos grupos étnicos y regiones. Se caracteriza por la creencia en un ser supremo, la veneración de los antepasados, el animismo y la presencia de espíritus en la naturaleza. Número 16. África Central. África Central es una región ubicada en el centro del continente africano. Aunque no hay una delimitación geográfica precisa para la región, generalmente se considera que incluye 7 países: Camerún, República Centroafricana, Chad, República del Congo, República Democrática del Congo, Gabón y Guinea Ecuatorial. El único país independiente en África con el español como lengua oficial reconocida y utilizada en su administración, educación y medios de comunicación. África Central es una región muy rica en biodiversidad. Hemos ya mencionado la exuberante selva del Congo, la segunda selva más grande del mundo después de la Amazonía, hogar de especies emblemáticas como los gorilas de montaña. Las selvas del Congo también son el hogar de los pigmeos, conocidos por su baja estatura y su estilo de vida tradicional de cazadores-recolectores. En la región también se encuentra el río Congo, el segundo río más largo de África y considerado como el segundo más caudaloso del mundo, solo superado por el Amazonas. Así también destacan importantes centros urbanos, como Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo, a orillas del río homónimo, con más de 17 millones de habitantes, es la segunda ciudad más poblada del continente. Además de Kinshasa, destacan otros centros urbanos importantes, como Yaoundé, la capital de Camerún, con más de 2 millones de habitantes, es uno de los principales centros urbanos en la región centroafricana. Número 17. África Occidental. Esta región tiene una gran diversidad cultural y étnica, así como una rica historia y una economía variada. Aquí encontramos al país de Nigeria, el país más poblado de África y con una rica diversidad cultural, donde su capital, la ciudad de Lagos, es un importante centro económico y cultural, donde puedes visitar lugares como la Isla Victoria, que alberga el distrito financiero y muchos rascacielos modernos, así como la playa de Tarkwa Bay y el mercado de Balogun, así como el país de Ghana, conocido como la puerta de entrada a África. Ofrece hermosas playas, contando con una costa impresionante, así como de hermosas cascadas rodeadas de exuberante vegetación. También el país de Senegal, con su hermosa capital Dakar, una de las ciudades más importantes de África Occidental, con su rica historia, vibrante cultura y hermosas playas. Ubicada frente a sus costas, se encuentra la isla de Gorée, un lugar histórico conocido por su pasado como un importante centro de comercio de esclavos y que ahora alberga museos y monumentos relacionados con este pasado. Frente a las costas de Senegal encontramos Cabo Verde, un archipiélago volcánico en el Océano Atlántico, famoso por sus hermosas playas, aguas cristalinas y la calidez de su gente. Cada isla ofrece paisajes únicos, desde volcanes y montañas hasta oasis tropicales. Para ti,
¿Qué dato crees que deberíamos haber incluido en nuestro listado? ¿O cuál de los que hemos mencionado te parece más interesante? Déjanos tus comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y darle un like a este video. Y nos vemos en nuestra próxima exploración de maravillas alrededor de nuestro planeta.